Bueno, la variabilidad se da por la formación en que se generaron los suelos, digamos. Ujú. Eh, los mejores suelos de clase 1, en Entre Ríos no hay clase 1, hay clase 2. Somos en ese sentido un poco más marginales en lo que es suelos. Lo que es Marcos Juárez e Iriondo, la clase 1, en la textura, en la composición de las partículas de sol son bastante similares a la de la clase 2, pero hay una limitante que es, por ejemplo, la resistencia a la penetración de las raíces, que hay estudios que se ha hecho en la Facultad de Agronomía de la UNED, donde han medido que por resistencia mecánica, que se utiliza un sensor que es un penetrómetro, una limitante en torno a los 70-80 centímetros, versus 1,5 metros que pueden llegar en los mejores suelos de Iriondo o Marcos Juárez. Eso te hace una diferencia de un 50% de capacidad de almacenaje de agua. Entonces ves en los años promedio, o en el niño o en la niña, mayor estabilidad en Marcos Juárez, un poco menor en Iriondo y mayor volatilidad en lo que es el departamento de Paraná o en Entre Ríos en general. Recordemos que el niño, ese calentamiento del Pacífico ecuatorial y la inversión de los vientos en la zona ecuatorial hace que ingrese más humedad en la región, y la zona más beneficiada del epicentro podría ser sur de Brasil, parte de Uruguay, Corrientes, Entre Ríos como epicentro, pero después se extiende un poquito a las otras provincias. La niña del proceso inverso, menor precipitación, y también ese es el epicentro. Por lo tanto, Entre Ríos o Paraná en este caso, que fue el ejemplo que tomamos en esta estimación, al contar con menor capacidad de almacenaje, se ve muy perjudicado en los años niña o muy beneficiado, y se equipara en algunos casos a rendimientos normales, por ejemplo, de Iriondo Marcos Juárez en un año niño en Paraná, en los mejores suelos. A nivel un poco Entre Ríos, que es donde más injerencia tengo, tuvimos una muy buena recarga en marzo, pero después el invierno fue bastante duro, muy frío y seco. Para que te des una idea, junio, julio y agosto, que son los meses donde normalmente las lluvias son más escasas, fueron con lluvias muy por debajo del promedio histórico. Básicamente en ese trimestre uno podría esperar en torno a unos 70-80 milímetros y prácticamente estamos en 20-30. Por lo tanto, eso limitó la siembra de ciclos cortos de trigo, redujo una caída del área, la intención de siembra era mayor y terminó siendo menor, en parte por eso y en parte por el retraso en la cosecha de soja. Y está limitando también el desarrollo del trigo, que está entrando en su periodo crítico, donde el agua es clave y se entra a disparar un poco el consumo por parte del cereal. Y tenemos a nivel provincial, comparado con esta misma fecha en los últimos 10 años, la condición del trigo de buena, muy buena, alrededor del 60% versus un 80% del área calificada de buena, muy buena por una red de colaboradores que tenemos. Así que tenemos un desfasaje de 20% y pensamos que los rendimientos en algunos sitios no van a ser tan buenos como se pensaba al inicio de la siembra, por la buena recarga que había habido a la salida del verano y inicio del otoño. No, básicamente van a ir las hojas de segunda, porque hoy en día la intención de siembra de maíz tardío es prácticamente nula, dado el impacto de la chicharrita. Esto te genera el inconveniente de lotes que posiblemente fueron implantados muy tardíos o que quedaron un poco raros porque no tuvieron la lluvia adecuada para favorecer la emergencia. Va a tener un trigo de un rendimiento quizás regular, pero además que te consumió el agua para las hojas de segunda y te va a estar limitando un poco el posible rendimiento de soja de segunda en un año que hoy se perfila como neutro. El modelo climático hoy al Pacífico ecuatorial lo están fijando como neutro. Hay algunos que muestran alguna inclinación hacia una niña, pero la anomalía de temperaturas en el Pacífico ecuatorial todavía no ha sido de la magnitud que se requiere o del proceso que requiere para estar deteniendo una niña. Puede ser que se genere una fase un poco más tardía y sea de corta duración, pero hoy por hoy el estado del Pacífico ecuatorial es de neutralidad, te diría. Depende cómo haya sido un poco la recarga en Marcos Juárez e Iriondo, que no la sé, pero si la recarga fue adecuada para soja no deberían tener mayores problemas. Los problemas empiezan a suscitarse en Entre Ríos, donde tenés algunos pulsos secos y sobre todo ya temperaturas un poco más altas y con menor almacenaje. Ahí sí
tenés una brecha de rendimiento que se puede estar ampliando. Bueno, en área de maíz, en torno a 250.000 hectáreas, una caída del 45%. Hay que ver momento de definición clave porque septiembre es el mes óptimo para sembrar y está faltando agua para sembrar. Así que si esto se mantiene así, hoy estamos esperando, hoy es 19, estamos esperando a ver qué deja la lluvia. Si erra, posiblemente tienda a reducirse y si es buena, mantener esa tendencia o quizás incrementar un poquito. Esas 250.000 hectáreas van a ser tomadas por soja. El año pasado había 1.089.000 hectáreas, pensamos 1.250.000 hectáreas para esta campaña. El sorgo va a crecer un poco, pero no hay tanta disponibilidad de semillas como para crecer. Hubo un periodo crítico entre fines de febrero, fines de enero, principio de febrero, donde afectó un poco la calidad de las semillas ojo de los semilleros. Así que pensamos que va a ser en torno a 125, 127.000 hectáreas. El arroz, que es un cultivo importante en la provincia, va a crecer, situarse en las 63.000 hectáreas, va a crecer el girasol, pero el año pasado había 5.500 hectáreas, pensamos que va a haber 17.000 hectáreas. Y bueno, ahí tenés el paneo general de los cultivos de grueso.